Ayer por primera vez en el país se desarrollaron las inéditas elecciones primarias. ¿Cómo votaron los militantes? Hubo masiva participación, especialmente de los del movimiento al socialismo. ¿Cuál es la evaluación, el análisis, fortalezas o críticas que tiene esta agrupación política oficialista? Hoy estaremos conversando con la diputada Betty Yañíquez, ella es jefa nacional de bancada del MAS, para ampliar esta información y hacer un análisis precisamente de estos resultados. Diputada, buenos días, es un gusto tenerla acá en el programa. ¿Qué evaluación hace el movimiento al socialismo con estos resultados? ¿Eran los esperados o no? Muchas gracias por la invitación, tener esa oportunidad, un contacto directo con la población. Yo creo que tenemos que hacer diferentes análisis, no solamente uno concreto, sino señalar que fue un día para mí que fue de fiesta democrática, fue tranquila, transparente, pese a que esos intentos de boicotear de parte de la oposición, de sabotear esta fiesta democrática, no ocurrió. Concluyó en una forma tranquila. Entonces, lo que podríamos decir es de que este es un paso histórico que se da. Con esto no acaba el tema de primarias, sino es un primer paso que se da, es una innovación inédita. Somos unos de los últimos países en realizar este ejercicio, porque ustedes saben, países vecinos, incluso en el mundo, ya realizan este ejercicio democrático muy positivo, porque ya no será el dedazo quien tenga que imponer a los candidatos, ya no será el dueño de un partido quien tenga que decidir quiénes van de candidatos, y esto no lo dice el MAS, sino son los propios militantes quienes en su momento hacen estas denuncias, ¿no?, de estos partidos. Obviamente esto va a cambiar. Como primer ejercicio me parece positivo. La gente no estaba acostumbrada a este tipo de elecciones abiertas, donde no había obligación para que puedan asistir, fue completamente voluntario, y en esa medida yo creo que el MAS está satisfecho con ese porcentaje que estamos bordeando el 40% de votación de parte de la militancia, tomándose más aún en referencia de que en las elecciones primarias en varios países del mundo, haciendo comparación, no han sobrepasado ni el 80 ni el 90%. Ahora, si bien no era el porcentaje que se esperaba, ¿existe una diferencia abismal con la oposición en cuanto a porcentajes estamos hablando? Menos del 5%. Exactamente, eso es lo que refortalece al MAS, porque tenemos un 40% con una comparación del 5%. Para nosotros lo que se ve son las cifras, y eso es lo que se muestra a la población. Tenemos una organización política organizada a nivel nacional, con sus militantes, que tal vez no asistieron en la medida que algunos esperaban con un porcentaje mayor, pero fue por falta de conocimiento, y otros también era el hecho de que pensaban de que con tener la papeleta del MAS, o sea, la tarjeta del MAS, ellos ya podían votar, y sin haber regularizado. Yo era delegada adjunta y he podido establecer de que mucha gente salía decepcionada del MAS y decía, yo soy del MAS, soy desde la fundación, y pensé que podía votar simplemente con mi carnet. Faltó tal vez un poco de información. Como primer ejercicio está bien, porque el hecho de hablar de democracia yo creo que es un paso muy positivo en cualquier estado o república. ¿Qué pasa con los votos nulos y también los blancos? ¿Será que hay personas también dentro del movimiento al socialismo que no están de acuerdo con el binomio Evo Álvaro? Sí, ese punto es importante hacer notar. La oposición decía que todos los empleados públicos van a ir a votar nulo, blanco, y tomes en cuenta que tenemos un 3%. Consiguientemente, no ha sido así como ellos han indicado. Tenemos un porcentaje muy grande
con relación a los votos válidos. ¿Deja alguna lección, diputada, estos resultados? ¿Qué se debe cambiar en el movimiento al socialismo rumbo a las elecciones generales? El movimiento al socialismo debe continuar en el camino que sigue del ejercicio de la democracia. Ya no tenemos esa democracia pactada que existía del 2005 atrás, tenemos una democracia participativa. El voto del ciudadano tiene su valor, no se negocia en el Congreso como se hacía antes con maletines negros. Entonces, ¿cómo no hablar de algo positivo cuando la democracia es la única que triunfa? ¿Se reunirán ustedes, me imagino, con la dirigencia, se reunirán con las bases, tomando en cuenta que incluso el vicepresidente habló de que estaría él preocupado si estaríamos hablando de un porcentaje menor al 50%? Bueno, esa era una expectativa que se tiene, no es como para poder satanizar esto. Ahora lo que sí se va a hacer es continuar con el trabajo que tiene el movimiento al socialismo, un trabajo más que todo programático, con propuestas en cara a las elecciones de octubre, propuestas para el país, de seguir en esta línea de crecimiento, donde antes del 2005 éramos los últimos, ahora somos referentes de progreso, y no lo dice Betty Añíquez, sino organizaciones llamadas por ley como la CEPAL, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional. ¿Habrá algo que frene a este binomio o no, como decía la oposición, por ejemplo? No, no va a frenar absolutamente nada, más aún ahora con el ejercicio de estas primarias se consolida el binomio. ¿Por la participación también de la oposición? Exactamente, la oposición ha participado, y también cabe recalcar de que ese sabotaje que quería realizar a último momento, a fines de diciembre, en completa contradicción, cuando ellos mismos piden a su militancia inscribirse en los libros, luego les dicen que ya no ejerciten su derecho. Es una contradicción total de estas personas, de estos candidatos, y de igual manera han criticado el hecho de que solo un binomio se presente y que sería un despilfarro, cuando si hacemos un análisis de los candidatos, por citar algunos, por ejemplo Mesa realiza unos convenios con Solvó, con el FRI, donde solamente existe un binomio. Él es presidenciable, y de igual manera en el PDC se presentó incluso la diputada Norma Pierola para querer participar, y ellos mismos no permitieron. Lo mismo pasa en el MNR, cuando existían otros candidatos, y ellos se encargan de que no existan otros binomios. ¿Esto para qué? Seguramente para luego trabajar en este tema del sabotaje. Pero el pueblo es sabio, el pueblo tiene que ver lo que realmente están mostrando estos candidatos, y que no vayan contra la buena fe de nuestro pueblo, de nuestro soberano. Aprovecho para hacerle esa consulta porque usted la ha señalado hace un momento. Con relación a la participación de estos binomios, cada agrupación política tenía la posibilidad de presentar 2, 3 o más. ¿Qué falta en la oposición? ¿Qué considera usted? Lo que falta es organización a nivel nacional. Ellos están acostumbrados al dedazo, lo que no pasa en el movimiento al socialismo. En el movimiento al socialismo ya se practicaban las primarias, y eso no ocurre en estos partidos, donde están acostumbrados a imponer sus candidatos. Entonces no tienen ese ejercicio, y ellos se vieron prácticamente sorprendidos. Muy bien, estamos en contacto con Santa Cruz, estamos con Gustavo Serrano, diputado de Demócratas. Vamos a conversar con él también para conocer su apreciación, su evaluación al respecto de estas elecciones primarias. Buenos días, les saludamos desde La Paz, por favor. ¿Cuál es su evaluación de estas elecciones? Muy buenos días, gracias por el contacto. Un saludo a todo Bolivia que nos está viendo en este momento. Un saludo a la colega diputada que está con usted. Gracias una vez más por la invitación. Este 21 de enero... el MAS le dijo no al mismo MAS. El 21 de febrero Bolivia le dijo no a Evo. El 21 de febrero Bolivia le dijo no a esta candidatura imposible. Y hoy, 21E, que fue la fecha de la elección el día de ayer, el mismo MAS le dijo no a el presidente Morales.
Recordemos que ellos esperaban más de un 50 a 70% de asistencia en las urnas de sus militantes. No llegaron más que a un 30 y tantos %. Yo quiero agradecer también a los 13.000 militantes demócratas que en todo Bolivia estuvieron cuidando el voto, cuidando que el proceso se lleve de una manera adecuada. Y bueno, con estos resultados el presidente Morales tendrá que renunciar a esta candidatura inviable, que él con estas elecciones lo único que ha hecho es gastarse un acelerador lineal, que es un equipo importantísimo para el tratamiento de cáncer que necesita este país. 27 millones de bolivianos fue lo que se gastó en la votación de ayer, porque no fue ninguna elección, nadie eligió a nadie. Solamente se despilfarraron 27 millones de bolivianos de todos nosotros. Y repito, esa cantidad de plata, 27 millones de bolivianos, hubiera alcanzado para comprar el tan necesario acelerador lineal que necesita nuestro país. Necesita mucho, pero Santa Cruz, por ejemplo, urgente necesitaba uno más y esto se lo han gastado. Entonces, es una pena y a la vez es una burla, ¿no?, al pueblo boliviano, porque recordemos de que ni siquiera sus mismos militantes fueron a trabajar, fueron a votar. Como 300.000 votos tuvieron en esta votación del día de ayer, siendo que funcionarios públicos que dependen del Estado central son más de 350.000. Hemos visto en diferentes redes, en diferentes medios de comunicación, como muchas personas que iban a votar como militantes del MAS decían que estaban yendo obligadas, que estaban yendo porque si no les iban a despedir o tomar sanciones. Y a pesar de eso, no llegaron más que a un 30 y tanto % de asistencia de personas que fueron a votar militantes por ellos. Y recordemos que de esos 30 y tantos %, hubieron 50.000 que fueron entre blancos y nulos. Entonces realmente no se consiguió lo que ellos esperaban, que era legitimar de esta manera a un binomio imposible. Lo intentaron primero abriendo la Constitución con el referéndum, no les funcionó. Luego lo intentaron haciéndolo por una vía constitucional, con esos magistrados que luego los han mandado de diplomáticos a Suiza, los han mandado de funcionarios del INRA, los han mandado de funcionarios del Ministerio de Minería, y ahora lo intentaron con esta primaria que el día de ayer no funcionó porque todo el mundo iba a votar por un mismo candidato. Entonces, con esta inasistencia, la gente se dormía, 25% de las mesas no se abrieron porque no habían delegados. Entonces, realmente, con esto nosotros hacemos como demócratas y como Alianza Bolivia Dice No, un llamado una vez más al masismo a que se dé cuenta que ya no solamente Bolivia les dijo no, sino también sus mismos militantes el día de ayer, y que reflexionen para poder retirar esta candidatura imposible. Diputada Yañiques, ¿cómo responde la aseveración del diputado Serrano de que el binomio Evo Álvaro debería renunciar a esta candidatura por estos resultados y la inasistencia de la gente? Bueno, siempre ellos tocan un tema sensible, el tema de la salud. Tienen un discurso ya que conocemos absolutamente todos. El presidente claramente el 22 de enero ha indicado cuánto se ha invertido en salud y cuánto se invertía del 2005 atrás, cuánto se ha invertido en educación. Consiguientemente, de ninguna manera el MAS descuida este tema tan importante para la población como es la educación. Ahora bien, hablar festinatoriamente y decir de que la misma militancia del MAS le dijo no, inaudito. Yo creo que no se puede hablar de un tema democrático de esta forma. Hablar de democracia es hablar con seriedad, y justamente este primer ejercicio que se ha dado en nuestro país de primarias es importante porque ya va a ser un hecho histórico para que el día de mañana la gente ya vaya ejercitando su derecho democrático y ya no sean impuestos los candidatos como anteriormente lo hacían. Seguramente a ellos les gustaba esto, no respetan el derecho del voto, seguramente solo los quieren tener sentados en diferentes actos donde los militantes son útiles
y de ninguna manera se respeta el voto. Con estas primarias ha cambiado esa situación para el pueblo boliviano. Va a ir mejorando. Obviamente no se empieza siempre de una manera óptima. Esto va a ir mejorando y el tiempo también nos va a dar la respuesta y el tiempo va a juzgar a estos opositores que se oponen por oponerse y en este caso no se oponen al MAS, sino se oponen a la democracia que se merece el pueblo boliviano y claramente establecido en nuestra Constitución Política del Estado. Diputado Serrano, ¿qué evaluación hace la oposición a la participación de sus militantes y en este caso al respaldo? ¿Hay musculatura política dentro de la oposición? Bueno, gracias por la pregunta. Primeramente comentar una afirmación que hacía mi colega hace un momento, el tema tan delicado que es la salud. Si para los lugares donde ella representa la salud está mejor, sería bueno que nos los comente, pero para Santa Cruz las cosas no han mejorado, estimados, en todo Bolivia. Los 5 hospitales de tercer nivel que tenemos desde los años 80 son los mismos 5 hospitales que hay actualmente. En todos estos 13 años de gobierno del MAS no hizo ningún hospital de tercer nivel que tanto se necesitaba. La gente aquí se está muriendo de cáncer, la gente de aquí no tiene el tratamiento adecuado para enfermedades importantes. Entonces, en Santa Cruz las cosas en salud no están mejor, más bien están peor, y eso lo puede decir no los números de un discurso, lo puede decir la gente que nos está mirando, que no tiene la atención adecuada. Este gobierno ha manejado mucho más dinero que los anteriores y la salud no ha mejorado en este departamento. Por un lado, a su pregunta del tema de la participación de nosotros como oposición. Nosotros como oposición hicimos los últimos días un llamado a los militantes que no había para qué ir a hacer esta votación porque no fue ninguna elección. El único partido que instó a que la gente vaya y vote por un solo candidato, porque solo mostraron un candidato que de paso no podía ser candidato, fue el MAS. Y el mismo vicepresidente el día de ayer dijo, si van a votar menos del 50% nos preocuparemos. Entonces me parece que la autocrítica debería generarla el MAS, el darse cuenta que no llegaron ni a un 30 y algo por ciento, que fue el número de asistentes que fueron a votar de sus militantes, siendo que ellos habían puesto una vara de entre un 50 a un 70%. Nosotros más bien como oposición pedimos a los militantes que no participemos de este show, que buscaba algo que no consiguió, que era a legitimar algo imposible. Y es interesante también una afirmación que se hace desde La Paz, que hablan de democracia. En realidad, algo básico para la democracia es respetar la Constitución, es respetar el voto. En este caso, el MAS no quiso respetar ni la Constitución, porque en la Constitución no se permite que se reelija una vez más, y tampoco quiere respetar el voto, que el 21 de febrero del 2016 un referéndum. Ellos perdieron, donde eso les imposibilitaba presentar la candidatura de Morales y Linera. Ellos tenían otras personas que podían haber puesto como candidatos, eso hubiera sido dentro del marco constitucional, pero no, ellos han querido imponer por encima de la Constitución, por encima del voto, a una candidatura imposible. Entonces, esto es lamentable y nosotros llamamos una vez más a la reflexión, al movimiento al socialismo, para que aparte de estos candidatos que la Constitución les dijo no, Bolivia les dijo no, y ayer con la masiva inasistencia de sus mismos militantes, ni siquiera ellos han ido a apoyar a este binomio, que ya la gente está cansada porque en 13 años no hicieron lo que tenían que haber hecho por el país. Diputada, su respuesta, por favor. Bueno, esa es la lectura de la oposición, que siempre va a tener unos conceptos negativos. La oposición en nuestro país no es constructiva, sino es destructiva. Por eso digo que la opinión pública tiene que tener un ojo sobre este aspecto. Van contra la democracia, indicando temas que realmente a veces quieren confundir a la población. Se indica de que no se ve el cambio que se da en cuanto a salud. Claramente se puede establecer en todo Bolivia cómo está cambiando este tema, la importancia que se da al tema salud, justamente, y más aún al tema del cáncer, que es una preocupación para nuestro presidente y vicepresidente. Ahora, el hecho de que indiquen de que el pueblo le dijo no y que no se ha respetado la Constitución, el artículo 203 de la Constitución Política del Estado es claro cuando señala de que una sentencia constitucional tiene el valor importante y vinculante, es decir, de cumplimiento obligatorio, y no amerita recurso alguno.
Esto quiere decir de que el binomio de Evo Morales y Álvaro García Linera está basado justamente en una sentencia constitucional y basado en la ley, consiguientemente en nuestra Carta Magna, que es la Constitución Política del Estado. De ninguna manera se puede decir que no se ha respetado el voto. El 168, que quería que cambie el 21F, se mantiene, consiguientemente se ha respetado. Ahora, de que el MAS haya hecho uso de otros recursos que la ley le franquea, eso ya es acorde a la normativa legal vigente en nuestro país y no al discurso destructivo que siempre tiene la oposición. Hemos realizado un análisis de oposición y oficialismo el día de hoy con relación a los resultados de estas inéditas elecciones primarias que ayer se han desarrollado en Bolivia. Agradecemos la participación de nuestros invitados, la diputada Betty Yaníquez, jefa nacional de bancada del MAS, y también señor Gustavo Serrano, diputado de Demócratas. A ambos, muchas gracias por su participación, su intervención. Gracias. Tenemos más en Al Día.